Lucía caminaba apresurada entre los pasillos estrechos, cargando una canasta de panes recién horneados. El aroma dulce y tibio era su orgullo. Cada madrugada, mientras la ciudad dormía, ella amasa con las manos que heredó de su abuela. Fuertes, tercas, llenas de historia. Ese día, sin embargo, su ánimo estaba inquieto. Sentía como si algo invisible se moviera entre los latidos de su pecho, como si la rutina estuviera a punto de romperse. Daniel, unos puestos más allá, acomodaba ollas viejas y latas baratas sobre una mesa tambaleante. Nadie lo había enseñado a cocinar, pero la necesidad es una maestra estricta. Sus sopas eran simples: caldo, verduras baratas, trocitos de pollo cuando la suerte ayudaba. Aún así, la gente volvía por ellas. Tenían sabor a esfuerzo, a calle, a verdad. Él también cargaba sueños, aunque no lo dijera. Imaginaba algún día tener una pequeña cocina móvil, algo propio y digno, no solo una mesa prestada. Fue entonces cuando el cielo explotó. Una lluvia furiosa cayó de golpe, como si alguien hubiera roto una presa en el cielo. Los gritos del mercado se convirtieron en carcajadas nerviosas. Todos corrieron en busca de refugio. Lucía apretó su canasta contra el pecho y buscó dónde protegerse. Un toldo roto, sostenido por tubos oxidados, se convirtió en su salvación improvisada. Allí estaba Daniel, intentando cubrir sus ollas con una manta vieja. Al verla llegar, le hizo un espacio sin decir palabra. Ambos quedaron empapados, respirando el olor metálico del agua y el perfume cálido del pan. La lluvia golpeaba el plástico roto, creando una música irregular, caótica, casi hermosa. ¿Quieres pan?, preguntó Lucía con una sonrisa tímida. Daniel la miró sorprendido. Su día había sido malo, pocas ventas, mucho cansancio, pero esa sonrisa tenía algo que desarmaba cualquier tristeza. «Solo si me dejas darte sopa», respondió, dejando asomar un gesto torpe de complicidad. Y así, mientras el mercado entero parecía hundirse bajo el agua, ellos compartieron pan y caldo caliente. Comieron sin mesa, sin sillas, sin comodidades, pero con una alegría que no supieron explicar. Lucía le contó cómo había empezado a hornear para ayudar a su madre enferma. Daniel relató su miedo de fallar, de no ser suficiente. Entre cada bocado aparecieron pequeñas confesiones. Sueños guardados, heridas viejas, risas inesperadas. El tiempo se detuvo bajo ese pedazo de plástico roto. De pronto ya no importaba la lluvia, ni las monedas, ni las miradas apuradas de los demás. Importaba su cercanía. Importaba la sensación de estar acompañados en medio de la tormenta. ¿Alguna vez has pensado en tener algo propio?, preguntó Lucía. Daniel inspiró hondo. Cada día. Una cocina humilde, en la calle. Pero mía. Sopas de verdad, recetas de mi madre. Algo que haga sentir a la gente que no está sola. Ella lo escuchó con atención y sus ojos brillaron. ¿Y si lo hacemos juntos?, dijo sin pensarlo demasiado. Daniel se quedó mudo. El mundo parecía reírse de él. No tenía dinero, no tenía permisos, no tenía nada. Pero ella lo dijo tan simple, tan real. Tú cocinas, yo horneo. Vendemos en un carrito. Sopas de Luke y Dan. Lucía se sonrojó al escuchar el nombre improvisado. «Otro nombre», se apresuró a corregir. Daniel rió. Una risa profunda, nueva. «No, ese me gusta». La lluvia comenzó a disminuir. El cielo ya no era amenaza, sino suspiro. La calle quedó llena de charcos reflejando luces sucias y la gente volvió a caminar como si nada hubiera ocurrido. Solo ellos sabían que algo sí había cambiado. Desde ese día, cada tarde se reunieron para planear. Buscaban latas en desuso, revisaban precios de verduras, preguntaban a los antiguos vendedores cómo conseguir permisos. Aprendieron que emprender no es tomar impulso y saltar. Es caer muchas veces y levantarse de nuevo. Hubo días sin ventas, en los que solo comían lo que no lograban vender. Hubo amaneceres helados y discusiones tontas por cansancio. Pero también hubo momentos mágicos. Clientes que regresaban, niños que reían con un pan en la mano, historias compartidas junto al carrito recién pintado. El amor no nació de una mirada dramática, ni de palabras perfectas. Nació del trabajo codo a codo, de las manos mojadas, del pan compartido. Nació de la pobreza como tierra fértil, no como condena. Cada vez que el cielo amenaza con llover, Lucía sonríe. Daniel también. Ellos creen que esa tormenta no fue mala suerte, sino bendición. La lluvia los unió y desde entonces siguen caminando juntos bajo cualquier cielo. Porque el amor verdadero no teme a la intemperie. Se construye ahí, justamente ahí, donde nadie cree que puede crecer.
La temporada de lluvias había terminado, pero algo oscuro permanecía sobre la vida de Daniel. Los días ya no tenían el brillo humilde de los comienzos. El carrito de sopas, recién pintado de verde, seguía atrayendo clientes, sin embargo, él ya no reía mientras cortaba verduras ni tarareaba canciones populares al cargar las ollas. Lucía lo observaba en silencio, como quien presiente una tormenta que no viene del cielo sino del cuerpo. Al principio fueron pequeños descuidos. Una cuchara que caía de su mano como si el metal cobrara vida propia. Un vaso que se resbalaba sin motivo. Luego, la falta de aire cuando subía la pequeña pendiente hacia el mercado. Daniel lo ocultaba con bromas rápidas. Estoy cansado, dormí poco. La sopa me pesa más cada día. Pero sus ojos, esos ojos sinceros que nunca mentían, estaban opacos, como si hubieran dejado de reflejar la luz del mundo. Lucía le ofrecía ayudar en todo, pero él se negaba con un gesto suave. No quería preocuparla, no quería que lo viera romperse. En secreto, comenzó a desaparecer algunas horas por las tardes. Decía que iba a comprar verduras o a conocer proveedores nuevos. Sin embargo, sus ropas olían a desinfectante de hospital, y su mirada volvía atrapada en pensamientos que no compartía. Una tarde, cuando él creía que ella dormía, lo escuchó llorar bajo la ducha. Era un llanto ahogado, como de niño escondido. Lucía sintió el corazón romperse. Quiso correr a abrazarlo, pero no lo hizo. Lo dejó llorar. Sabía que si lo interrumpía, él huiría aún más dentro de sí mismo. Días después, Daniel dejó de cocinar. Acomodaba las mesas, limpiaba el carrito, sonreía a los clientes, pero no tocaba el cuchillo. Lucía tomó su lugar con las ollas, intentando imitar sus movimientos, recordando cada detalle que él le había enseñado. Pero la sopa sabía distinta, no mala, solo diferente, como si la esencia hubiera quedado atrapada en sus manos. Y ahora esas manos estuvieran perdiendo fuerza. Una tarde gris, Daniel la invitó a caminar junto al río. El viento agitaba las hojas y el agua corría con un rumor triste. Él parecía más delgado, casi transparente. Se sentaron sobre unas piedras húmedas, y sus dedos temblaron al tomar la mano de ella. Lucía, susurró. Hay algo que no puedo seguir ocultando. Ella lo miró sin miedo. Sabía que ese momento llegaría. Dímelo, Daniel. No voy a irme. Él tragó saliva. Los médicos dicen que, lo mío no tiene cura. Mi cuerpo se está apagando por dentro. La fuerza de mis manos se irá. Después, otras cosas. Tengo poco tiempo. La confesión fue como una ola fría. Pero Lucía no lloró, no gritó, solo lo abrazó, hundiendo su rostro en su pecho. Podía sentir su respiración irregular, su corazón acelerado de angustia. No estás solo, dijo. Si tú te apagas, yo seré tu luz. Si no puedes seguir, yo caminaré por los dos. Daniel intentó sonreír, pero sus labios temblaron. No quiero que tu vida se detenga por mí. Lucía lo miró con firmeza. Mi vida empezó contigo, no se detiene. Se transforma. Esa noche hicieron el amor con una urgencia silenciosa. Como dos personas que saben que el tiempo tiene un sabor frágil. Como una promesa sin palabras. Semanas después, mientras la vida avanzaba con su cotidiano duro, Lucía empezó a sentir mareos, náuseas, un cansancio distinto. Al principio creyó que era tristeza acumulada, pero una mañana, al mirar el resultado de una prueba humilde comprada en la farmacia del barrio, supo la verdad: estaba embarazada. El mundo le pareció demasiado grande, demasiado cruel y a la vez increíblemente hermoso. Iba a ser madre. Iba a llevar dentro de sí una parte de Daniel que viviría más allá de cualquier diagnóstico. Quiso contarle de inmediato. Pero Daniel ya había tomado una decisión que ella desconocía. Una madrugada, cuando las luces del mercado apenas parpadeaban, él se levantó, tomó una mochila pequeña y dejó una carta sobre la mesa del carrito. También dejó un cuaderno de tapas gastadas, lleno de recetas escritas con su caligrafía imperfecta. No había adiós dramático, ni grandes explicaciones. Solo una frase. No quiero que me veas desaparecer. Quiero que me recuerdes vivo, en cada sopa. Perdóname. Te amo. Lucía despertó sola. El cuaderno pesaba como una piedra en su pecho. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la primera página. No lo maldijo. No lo culpó. Entendió su miedo. Daniel no huyó del amor. Huyó del dolor de ser una carga. Mientras el sol despuntaba, Lucía abrió el carrito, preparó la sopa con manos temblorosas y sirvió la primera taza del día. Nadie sabía que estaba embarazada. Nadie sabía que Daniel no volvería. Pero mientras agitaba el caldo supo algo con absoluta claridad: cada receta sería un acto de memoria, una forma de mantenerlo vivo. Una sopa no puede detener la muerte, pero puede salvar historias, y la de ellos apenas estaba empezando. Ese día, mientras el vapor ascendía como una oración invisible,
Lucía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Encontraría a Daniel sin importar cuánto le costara, porque el amor verdadero no se entierra en silencio. Se persigue, se rescata, y a veces se renace. El calor de la cocina se mezclaba con el aroma del pan recién horneado, y el vapor de las ollas. Lucía había decidido abandonar el carrito ambulante. La ciudad, siempre ruidosa y acelerada, parecía más cruel para quienes llevaban heridas abiertas, pero ella tenía algo que nadie podía quitarle: la memoria de Daniel y la promesa que habían hecho bajo la lluvia. Su casa era pequeña, con paredes desgastadas y ventanas que dejaban entrar la luz de manera desigual. Sin embargo, allí estaba su refugio. Frente a la puerta, colocó una mesa sencilla y un pequeño fogón portátil. Cada día, antes de que el sol tocara el techo del vecindario, encendía la leña y comenzaba a cocinar. Al principio, solo unos pocos vecinos se acercaban, atraídos por el olor del caldo y el pan. Luego, otros más, hasta que su humilde puerta se convirtió en un punto de encuentro. Lucía cocinaba con devoción. Cada receta llevaba un recuerdo de Daniel. Una nota en el cuaderno indicaba la cantidad de sal, otra el truco para que el caldo tuviera más cuerpo. Mientras mezclaba ingredientes, le hablaba a su vientre, como si Abril pudiera escuchar las historias de su padre antes de nacer. La esperanza era su ingrediente secreto, la fe su condimento principal. El embarazo avanzaba con dificultad. Su cuerpo se cansaba, pero nunca su espíritu. Caminaba por las calles llevando ollas humeantes y cargando bolsas pesadas, mientras los vecinos le ofrecían sonrisas y palabras de ánimo. Cada noche, después de cerrar la pequeña ventana que daba a la calle, Lucía cantaba suavemente, para que su hija sintiera que la vida podía ser dulce incluso en medio del dolor. Una noche, mientras contaba las últimas monedas en su bolsillo, escuchó un golpe en la puerta. Se sobresaltó. No esperaba visitas a esas horas. Abrió y encontró a un hombre joven, con una expresión extrañamente familiar. «Disculpe», dijo él. «Mi abuela solía hablar de las sopas de un tal Daniel, y creo que usted…» Hizo una pausa mirando el cuaderno sobre la mesa. «Usted lo conocía». Lucía lo invitó a pasar, confundida y cautelosa. Mientras hablaban, el hombre explicó que era sobrino de un amigo de Daniel, y que había oído historias de su cocina y de su pasión. Quería aprender de ella, decía, porque su tío siempre decía que un plato podía curar más que una medicina. Lucía sintió una mezcla de temor y esperanza. Daniel había partido, pero de alguna manera su legado comenzaba a expandirse. Un mes después, nació Abril en un amanecer silencioso, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. La niña lloró con fuerza, como si supiera que su llegada necesitaba ser celebrada. Lucía la sostuvo en brazos, sintiendo que cada latido era un milagro que le devolvía el aliento a su vida. Nombró a la niña Abril porque, como la estación, traía luz después de la tormenta. Los años pasaron y Abril creció rodeada del aroma de las sopas y de las historias de su padre. Cada cucharada llevaba una enseñanza: valentía, paciencia, generosidad. Lucía le contaba cómo Daniel había aprendido a cocinar bajo la lluvia, cómo habían soñado juntos con un carrito y cómo cada momento compartido era un acto de amor. Abril escuchaba, fascinada, con los ojos brillantes, absorbiendo cada detalle. Un día, mientras removían juntas un gran caldero de sopa de verduras, Abril se detuvo y la miró con una chispa de emoción en sus ojos. «Mamá, ¿y si hacemos un restaurante con su nombre?», preguntó con seriedad, como si propusiera algo más grande que ellas mismas. Lucía se detuvo. La idea parecía descabellada. Tenía poco dinero, pocas fuerzas y el miedo siempre rondaba. Sin embargo, al mirar a su hija, comprendió algo: Daniel no quería que ella se quedara con miedo, ni que su vida se limitara a la tristeza. Él quería que siguieran soñando. «¿Un restaurante?», susurró Lucía, dejando que la idea flotara en el aire. «¿Crees que podemos?». Abril asintió con entusiasmo. «Sí, con tus sopas y mis ideas podemos. Papá estaría orgulloso». Esa misma tarde, mientras cerraba la puerta de su casa, Lucía encontró una carta dentro del cuaderno de Daniel que nunca antes había leído. Estaba escrita con su caligrafía imperfecta, y decía: «Lucía, si algún día sientes que no puedes, recuerda que cada receta lleva una parte de mí. Si la vida te desafía, que tus ollas hablen por nosotros. No tengas miedo de soñar más grande». Lucía comprendió que ese mensaje no era solo un recuerdo, sino una instrucción. Daniel no se había ido para que ella se detuviera. Estaba allí, escondido en cada soplo de vapor, en cada aroma que inundaba su puerta. El giro inesperado llegó esa noche. Un incendio se declaró en la casa de la vecina de enfrente. Lucía corrió con la niña en brazos, llevando agua y manteniendo la calma.
La comunidad la ayudó, pero fue en ese momento, con el caos a su alrededor, que comprendió que la vida no daba garantías. Sin embargo, también entendió que el amor y la pasión podían sostenerla. La pequeña Abril, asustada pero valiente, miró a su madre y dijo: «Mamá, si podemos sobrevivir a esto, podemos sobrevivir a todo. Y un restaurante también». Lucía la abrazó fuerte, sintiendo que la fuerza de Daniel, de su historia y de su amor, la empujaba a seguir adelante. Esa noche decidió que no solo cocinaría por necesidad, sino por legado. Cada sopa sería un recordatorio de que, incluso cuando la vida rompe, siempre se puede curar el alma. Y así, entre el vapor de las ollas y la risa de Abril, nació el sueño de un restaurante que no solo alimentaría cuerpos, sino corazones. Un lugar donde cada plato contaría historias de amor, pérdida y renacimiento. El río corría con fuerza esa mañana, sus aguas plateadas brillando bajo un cielo gris que prometía lluvia. Lucía y Abril habían llegado temprano, cargando pinturas, pinceles y una mezcla de ilusión y nervios. Frente a ellas, el local que un viejo pescador les había ofrecido parecía más un recuerdo abandonado que un restaurante. Paredes desconchadas, ventanas rotas y un letrero desvencijado que apenas sostenía la madera. «¿Crees que podemos, mamá?», preguntó Abril, con la mirada fija en los muros sucios. Lucía sonrió, tomando la mano de su hija. «Si podemos cocinar con amor, podemos pintar con él. Mira esas paredes como un lienzo en blanco. Aquí vamos a escribir nuestra historia». Empezaron a limpiar. Cada brochazo de pintura, cada capa de color sobre las paredes, era un acto de esperanza. Abril dibujaba olas y sopas danzantes, mientras Lucía mezclaba tonos cálidos para que el lugar respirara la calidez de su hogar y la memoria de Daniel. Las manos de Lucía se llenaban de pintura y polvo, y su corazón se llenaba de recuerdos. Recordaba la primera lluvia en el mercado, las manos de Daniel temblando mientras compartían pan bajo el toldo roto. Ese instante simple había sido el origen de todo, y ahora lo recreaba con pinceles y colores. Decidieron que el menú seguiría el legado de Daniel. Cada receta del cuaderno tenía su espacio. Sopas tradicionales, caldos con verduras frescas, guisos que combinaban sabores de la infancia y la pasión por la cocina que Daniel había transmitido. Pero Lucía también añadió nuevas creaciones, inspiradas en los recuerdos de la vida que había construido después de su partida. El primer día, la lluvia llegó sin avisar. Al principio, Lucía sintió miedo. Temía que el clima repitiera la tristeza del pasado. Pero a medida que las gotas golpeaban los techos y las ventanas, algo mágico sucedió. Los vecinos comenzaron a acercarse. Algunos recordaban a la joven que cocinaba bajo la lluvia años atrás. Otros, atraídos por el aroma de las sopas, buscaban consuelo en aquel lugar cálido. El restaurante, bautizado como La Promesa, se llenó rápidamente. La gente se sentaba con cucharas temblorosas, pero con sonrisas esperanzadas, como si cada tazón contuviera más que alimento, historias de amor, pérdida y renacimiento. Lucía servía cada plato con cuidado, mientras Abril ayudaba a colocar las servilletas y cucharas, orgullosa de ver cómo los comensales encontraban refugio en su cocina. Entre el bullicio, Lucía descubrió algo que la dejó sin aliento. Abrió el cuaderno de Daniel y encontró una nota que jamás había visto escondida entre las páginas de recetas. «Cuando llueva otra vez, sabrás que volví a sentarme a tu mesa». El corazón de Lucía dio un vuelco. Miró por la ventana, observando la tormenta que azotaba el río, y por un instante creyó sentir la presencia de Daniel, como si sus manos hubieran regresado a la cocina para guiarla. Un calor suave le recorrió el pecho, mezclado con lágrimas que no podía contener. La vida había vuelto a darle un milagro inesperado, uno que no podía comprender con la razón, pero sí con el corazón. Entre clientes y platos, un hombre mayor se acercó a la mesa de Lucía. Su mirada era intensa, curiosa. Observó cómo Lucía agitaba el vapor de la sopa y cómo Abril servía con cuidado. «Este lugar», dijo el hombre, «tiene algo que no se encuentra en ninguna ciudad. Algo que cura, algo que…». Se detuvo, tragando saliva. «Algo que devuelve la fe». Lucía asintió, comprendiendo que no era solo la sopa lo que atraía a la gente, sino la historia que llevaba consigo, la pasión que seguía viva en cada gesto, cada sabor, cada receta del cuaderno. La lluvia aumentó, y con ella la sensación de que algo extraordinario estaba por suceder. De repente, un cliente se levantó y abrió la puerta del restaurante con fuerza. Traía consigo una noticia que nadie esperaba. El viejo pescador que les había dado el local había tenido un accidente en el río, y al verlas trabajando, había insistido en que el lugar se quedara para siempre con ellas, como un legado de fe y perseverancia. Lucía y Abril se miraron,
incrédulas. Era un giro que no esperaban. El restaurante, que parecía improvisado ahora, se consolidaba como un refugio seguro, un hogar para todos los que necesitaban más que comida. Las paredes pintadas con amor, las sopas que contaban historias y la lluvia que volvía a caer, todo parecía alinearse en un milagro tangible. Al anochecer, la tormenta comenzó a ceder. Lucía salió a mirar el río, sosteniendo la carta en la mano. La lluvia todavía caía, ligera, pero su espíritu estaba claro. «Papá», susurró hacia el cielo, «sé que estás aquí. Sé que todo esto es para ti y para nosotros». Abril corrió a su lado, abrazándola. «Mamá, siento que nos está mirando, que nos está cuidando». Lucía asintió, dejando que las lágrimas cayeran mientras la última luz del día iluminaba los murales que ellas habían pintado juntas. La lluvia, que antes había sido signo de pérdida y miedo, ahora se había convertido en un símbolo de regreso, de amor eterno y de promesas cumplidas. En ese momento, Lucía comprendió que Daniel nunca se había ido del todo. Cada receta, cada historia, cada sorbo de sopa era su presencia viva. Y mientras la tormenta continuaba afuera, adentro del restaurante, madre e hija celebraban el milagro más grande. La certeza de que incluso después de la pérdida, la fe, la esperanza y el amor podían renacer bajo la misma lluvia que los había unido años atrás.